Lo ha denunciado el alcalde, ¿no? Exactamente, pero es más grave aún, porque esto se puede repetir fácilmente en varios ríos del Perú. Con nosotros hablando de esta catástrofe que ha ocurrido sinceramente en Chancay, no hay otra manera de llamarla, donde se ha caído un puente sobre la Panamericana Norte, al lado del megapuerto de Chancay. Han muerto 2 personas, hay cerca de 40 heridos, la situación es simplemente lamentable. Y lo que ha pasado aparentemente, Polo, es que este puente fue construido sin tomar en cuenta que el caudal del río, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasó acá? A ver, hay varios factores, ¿no? Entonces, el río a lo largo de los años no tiene un caudal igual cada año. Esto depende de las precipitaciones que hay en las zonas medias, zonas altas del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú diseñas cualquier cosa de estas infraestructuras hidráulicas, tienes que pensar en el máximo caudal posible que va a tener, ¿no? No puedes pensar en el caudal promedio, porque la realidad es otra. Y en el Perú, como te acabo de decir hace unos minutos, no es constante esto, ¿no? Entonces, tú debes diseñar y hacer toda tu ingeniería y luego la construcción pensando en ello. Claro, pensando en el peor escenario desde el punto de vista del caudal. O sea, el más alto. Con ese parámetro haces el puente. Y los estándares te lo dicen, ¿no? Se diseña con precipitaciones máximas de hace 500 años, 100 años, y tú tienes un estándar con el cual manejas eso. Bueno, esto en este caso no se ha hecho. Claro, en este caso se han sumado varios factores. Ese es un factor porque se habla de que hay erosión alrededor de las bases del puente. Pero también hace 3 meses se advirtió sobre algunos problemas de ese puente y no se ha tomado acción de inmediata. Pero eso es gravísimo, Polo, lo ha denunciado el alcalde, ¿no? Exactamente, pero es más grave aún, porque esto se puede repetir fácilmente en varios ríos del Perú, y hasta acá en Lima, etcétera. Y es lo que sucede cada vez que hay precipitaciones mayores a las normales o se da un fenómeno del Niño. Claro, esto es común. Entonces, hacemos muy poco o hemos hecho muy poco o nada para resolver este tipo de problemas. Se han gastado varios miles de millones con la RCC, la reconstrucción con cambios. Se ha hecho muy poco, ha habido muchas trabas para hacer las cosas y ahora volvemos a enfrentar el problema nuevamente. Y mira, lo más paradójico es que los estudios, la respuesta... Nosotros en particular hemos sido contratados, mira, por el ANA para hacer las fajas marginales. Fuimos contratados por el Ministerio de Vivienda para hacer los planes, la supervisión de todos los planes de Ica a Tumbes, con cada una de las zonas donde identificamos qué iba a pasar en cada zona urbana. Fuimos contratados por Interban para hacer los proyectos del río Rímac, por la Municipalidad de Lima, cuando estaba Castañeda, ¿no? Con el finado Julio Curoigua, que era un experto en todos estos temas de sismos, y con Jorge Ruiz Somocurcio, ex decano del Colegio de Arquitectos. Y se armó un estudio quebrada por quebrada, donde se identificó el problema y se identificó la solución, se les entregó, cambias de alcalde y se acabó todo. Y se acabó todo, quiere comenzar a hacer de nuevo y estamos en Pero es lo que decía la arquitecta Yusti, daba como referencia a Colombia. Tú convocas a los técnicos, haces un plan de desarrollo urbano o en el caso de las quebradas, un plan para... es decir, enfrentar el tema del desarrollo de cada región teniendo como parámetro el tema de las lluvias, ¿no es cierto?, estacionales. Entonces, haces un plan de largo plazo y no importa quién sea la autoridad, lo que tienes que hacer es seguir haciendo la obra. Pero cuando todo el sistema, Polo, de construcción está atravesado por la corrupción, entonces llega una autoridad y dice, ¿yo qué gano con esta obra? Porque ya la contrataron, entonces vuelve a contratar o simplemente trata de empezar de nuevo para cobrar su comisión ilegal. Es que no podemos seguir así, Polo. Eso tiene que cambiar. Esto es nefasto y terrible. Entonces volvemos a hacer los estudios que ya se han hecho de nuevo y todo de nuevo y todo comienza en foja cero. Entonces no se utiliza
hay que pedirles, por favor, o sea, nosotros hemos ido a la municipalidad a entregar los estudios de los que se hizo en esa época. En Lima. En Lima, y se los hemos entregado a las 2 administraciones. Le hemos dicho, mira, acá está todo. No queremos que nos contraten, pero no partan de cero. Comiencen a partir de acá a resolver el problema de las quebradas, comiencen, porque hoy día comienza a crecer el caudal del río Rima. ¿Y cuál es el problema? El otro problema que es muy importante. Las personas van buscando el agua, esto pasa en todos los lugares del mundo. Entonces se acercan al río. Cuando no hay mucha precipitación, la gente se acerca y se pone dentro de la faja marginal, que la calculamos con el ANA. Entonces comienza a invadir, comienza a tomar agua. Lo más grave, Sedapal comienza a darles, les ha dado años anteriores servicios. O sea, ya hay redes de agua en la faja marginal. La faja marginal, ¿cuál es? Es la zona donde naturalmente, por digamos, la revisión histórica, en algún momento el río va a llegar. Así ¿No es. es cierto? Así es. Y ya invadiste ese espacio y inevitablemente pueden pasar 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, pero en algún momento va a pasar, como nos está pasando. Correcto. Entonces tú lo que haces es la defines. Entonces si tienes viviendas, si tienes todo un sistema ahí, tú tienes que buscar cómo trasladas a esas personas. En los últimos años hemos hecho hasta el catastro de quiénes están ahí en la zona marginal, con nombre, con... O sea, ¿cuánta gente está instalada en zonas que se llaman de riesgo no mitigables, como le dice la gente que trabaja riesgos de desastre? Y trasladar a esas personas a un lugar adecuado, fuera de riesgo. Con ¿no? agua, con los mismos, con todos los servicios. Pero además conviertes todo este eje del río en zona pues, turística. Haces malecones y hay por aprovechar casi 500 hectáreas que están fuera de la zona marginal donde puedes... En el caso de Lima. En el caso de Lima. Ahora, Igual pero el problema es que el mecanismo ahora es el expediente técnico y todas las historias. Eso no funciona más, Polo. O sea, uno recorre todo el país, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, donde vayas, en Arequipa, en todos lados. Ya se sabe lo que hay que hacer. Desde el punto de vista de grandes obras de infraestructura de almacenamiento de agua, para que el agua no nos haga llorar, sino que la usemos para... Siembra y cosecha de agua. Por supuesto, y que la puedas usar todo el año para extender la agricultura y no tener angustias, porque vamos de las lluvias extremas a la sequía, como nos ha pasado en el norte. Pero está claro que el Estado peruano como está no lo puede hacer, Polo. Es decir, no lo puede hacer. ¿Qué tendríamos que...? Hay que tomar dos medidas. Hay una que siempre hablamos. Primero es quién es dueño de qué y el famoso saneamiento físico legal de todas estas áreas que están en las zonas intangibles y que están adyacentes a las zonas intangibles. Luego, un buen diseño de la infraestructura hidráulica ahí, considerando pues lo que hemos mencionado. Y de ahí viene otro tema más. Una vez que se tiene eso a través de un fast track en donde saneemos todo esto, viene el tema de promoción. No lo tiene que hacer el Estado. El Estado está miope y piensa que todo lo tiene que hacer. No. El Estado puede encargar a una empresa muy grande mundial de cualquier parte del mundo que agarre y tome los ríos principales y desarrolle todo esto contra terreno, contra desarrollo turístico. Entonces, imagínate lo que... Sí, pero por ejemplo, en el caso de Piura, donde está claro, hace décadas, porque ya son décadas, sí, está claro lo que hay que hacer y no se hace, ¿por qué no se puede hacer por obra, por impuesto? Ya, ese es así como lo que ha dicho la arquitecta Yusti. Está claro lo que hay que hacer, el Estado no lo puede hacer, entonces que lo hagan los privados. Obra por impuestos y las obras... Hay una de las modalidades, perfectamente puede ser obra contra impuestos, hay que regular algunas cosas para que funcionen bien, pero también se puede hacer contra adelanto del canon. Hay mucha plata que se devuelve año a año, que no se invierte, y hay adelanto. Nosotros sabemos cuánto vamos a tener por proyectos, megaproyectos que tenemos. O sea, es decir, no es un problema de recursos. Para nada. Porque dinero puedes tener disponible para hacer todo lo que hay que hacer en el Perú en términos de obra. La combinatoria es, involucras a privados, haces
una parte de obra contra impuestos y haces otra parte con el adelanto del canon de los impuestos que vas a tener de las grandes empresas, las pones para el beneficio nacional. Entonces, el tema de represas, para cerrar el círculo, el tema de represas lo haces, te sirve para ampliar la frontera agraria, porque estamos en un desierto, pero en un desierto que está creciendo en su producción agrícola. Y el otro lado es, hacemos inversión en siembra y cosecha de agua, que a su vez es forestación y que nos permite controlar todas estas avenidas. Entonces tenemos el gran plan y la gran oportunidad de armar esto y mover a todas estas personas que están viviendo en condiciones precarias alrededor del río, que casi siempre son los más pobres, a zonas mucho más estables, donde no haya ni peligro de inundaciones ni peligro de un sismo, que es el otro tema que puede pasar en Lima. Sí, te agradezco mucho, Polo, pero a mí me queda claro, después de escucharte a ti, escuchar a la arquitecta Yusti, o sea, no es un problema de lo que hay que hacer, no es un problema, se sabe lo que hay que hacer prácticamente en cada quebrada del Perú. Dinero para hacerlo, por supuesto que hay, y si no hay se consigue a través de diversos mecanismos, obras contra impuestos, adelanto de canon, es decir, tenemos de dónde. El problema es el Estado, el problema son los políticos. Entonces lo que hay que hacer es arrimarlos y sacarlos de esto, porque no podemos confiar en ellos. Y nos olvidamos del sistema de contratación, del perverso sistema de contrataciones del Estado. Que como en este caso, ¿no? Norvial, que es el nuevo nombre. Muchas gracias, Polo, por estar con nosotros como siempre.